Muchísimas gracias por acompañarnos. Es para nosotros un particular, digamos, afecto y cariño que la gente a la que convocamos cada vez que hacemos el ciclo Verano Planeta nos acompañe. Gracias a ustedes. Estamos ya en el año número 20. Cuando uno habla de programas de orden cultural y llega a tener 2 décadas, es casi un milagro. Y esto se produce porque ustedes han dicho siempre que sí y están asistiendo hoy al cierre del ciclo Verano Planeta, por lo menos en Mar del Plata, porque nos falta mañana todavía Pinamar. Muchísimas gracias al Hotel Costa Galana, a su familia propietaria que nos hace sentir en este espacio siempre como si entráramos a nuestra propia casa, con quienes son nuestros anfitriones, pero también con los que forman parte del staff de este hotel. Muchas gracias por este acompañamiento. Muchas gracias al Canal 10 que nos permite difundir las actividades que hacemos y ustedes logran enterarse. Muchísimas gracias particularmente al Banco Hipotecario, que es quien nos está acompañando en los últimos años y que esperemos seguir acompañando nosotros a ellos y ellos a nosotros, porque realmente cuando alguien está acompañado, un proyecto de estos, con una empresa que tiene como fin el lograr el sueño de la casa propia de la gente, es un valor agregado para nosotros, de manera que muchas gracias al Banco Hipotecario. Y muchas gracias, insisto, a ustedes que han hecho posible que sigamos. Ustedes saben que los ciclos nacieron hace 20 años en este lugar, en la ciudad de Mar del Plata, y que luego fueron extendiéndose a muchos otros rincones del país, a muchas otras provincias. Pasamos de verano, planeta, a otoño, a invierno, a primavera, y realmente es una enorme satisfacción. Gracias, Magdalena Ruiz Guiñazú, por estar con nosotros y acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcelo Franganillo, que es quien junta todos los violines para que nos encontremos. Como hoy es el último día, hoy va a ocurrir algo extraordinario. Es la hora para meter la manito en las carteras, los bolsillos, sacar el celular, poner en modo avión. ¿Creen que va a ocurrir? O sea que va a sonar, eso es lo que están diciendo. Bueno, a lo mejor quien les dice, pero no pueden hacer más que una mirada de reprobación, no pasen de eso, pero les apuesto que va a sonar. En el caso de que no suene ninguno, ya me dijeron aquí, vamos a tener una semana del Costa Galana para todos. Bueno, Santiago Kovadlov. El primer gesto de valentía de Santiago es poner su fecha de nacimiento, 1942. Miren, nació en Buenos Aires, donde reside, graduado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es ensayista, poeta y traductor de literatura en lengua portuguesa. Tradujo, entre otros, el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, ha publicado hasta la fecha 4 libros de relatos para niños y 9 volúmenes de poesía. Colabora en el diario La Nación, integra en su obra ensayística los libros El silencio primordial, Lo irremediable, Sentido y riesgo de la vida cotidiana, La nueva ignorancia, todos ellos permanentemente reeditados. En 1992 obtuvo como ensayista el primer Premio Nacional de Literatura. En 1998 se incorporó a la Academia Argentina de Letras. En 2000 obtuvo el primer Premio de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2010 es miembro de la Academia Argentina de Ciencias Morales y Políticas. Hoy estamos presentando en la última de las charlas del ciclo de este año 2017, Santiago Kovadlov, Hombre Reunido, Poesía 1978-2016, y sin más les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a Santiago Kovadlov. De los 20 años, Santiago, ¿cuántas veces viniste al ciclo? Muchos 21. años. Sí, porque lo cierto es que, bueno, ante todo, buenas noches, gracias por acompañarme, por acompañarnos a Nino Ramela y a mí. Lo cierto es que esta alternativa que ofrece Mar del Plata
no excluye ninguna de las posibilidades que tradicionalmente brinda esta ciudad. El sol y la palabra son compatibles. De manera que gracias por venir, por acompañar a los escritores de este ciclo, a quienes creemos de verdad que la palabra constituye a la persona. No es un medio del que dispone, sino que es aquel recurso mediante el cual una persona se convierte en persona. Hoy el sol no fue muy competidor tuyo, te voy a contar. ¿No? No, viste cómo está, más o menos. No, se echó atrás. Santiago, cuando leo el título de tu libro, Hombre Reunido, tengo la presunción, tú dirás si estoy equivocado, de que si uno quiere hurgar en el Santiago Kovadlov esencial, uno debería tener este libro, Hombre Reunido. ¿Estoy muy lejos de suponer que eso es así? En un sentido creo que no estás lejos. En otro te diría que también es cierto lo que decís, porque me parece que en la vida de un escritor, todo libro que él escriba es esencial, al menos para él. Nadie que de veras tenga vocación por la palabra deja de volcar en lo que escriba, sea esto lo que fuere, un compromiso muy íntimo. Lo que ocurre es que hay géneros biográficamente más diáfanos que otros, pero no necesariamente más esenciales que otros. Ahora, en la medida en que son más diáfanos biográficamente, sí tenés razón, porque realmente la palabra poética es un grado extremo de compromiso por parte del escritor con la búsqueda de sus emociones y con la transmisión de sus emociones. Las ideas también son emociones. Dice Fernando Pessoa, lo que en mí siente está pensando. Nosotros podemos decir al revés, lo que en mí está pensando, siente. De manera que hay que ser equitativo y cuidadoso en eso. Muchas veces la pregunta en torno a cuál es el género predilecto de aquel escritor que tiene la posibilidad de expresarse en varios registros, me parece que deja de lado el hecho, a mi juicio importante, de que una vocación que se expresa literariamente a través de distintos géneros responde en todos ellos a la imposición de la necesidad de escribir. Jamás he escrito una línea, ni desde una nota periodística hasta un libro de filosofía, en el que no sintiera que estaba íntimamente involucrado. Si asociamos lo biográfico a lo literalmente vivido, sin duda la poesía es más íntima. ¿Por qué en el prólogo decís que nadie puede ser poeta? Bueno, ante todo les quiero comentar a ellos, al público, esto. Efectivamente, el libro tiene una introducción, un ensayo introductorio, que se titula ¿Ser poeta? Imposible. Es una pregunta seguida por una contundente afirmación. ¿Y por qué sería imposible ser poeta? Por ejemplo, ¿es posible ser mortal? No, no es posible, es una fatalidad, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. ¿Es posible ser, digamos así, una persona que está inscripta en una filiación determinada con respecto a su madre y su padre? No, es una fatalidad. Se proviene, al menos desde el punto de vista biológico, de un señor y de una señora particulares o de un sistema reproductivo especial que compromete de algún modo a un padre aunque sea desconocido. Pero esas son fatalidades. Ser poeta no es una fatalidad, es una posibilidad. Y una posibilidad que no se manifiesta en forma perpetua a lo largo del tiempo. Uno no está en estado de disponibilidad poética. Hay momentos en los cuales la poesía irrumpe. E irrumpe para decirnos que debemos orientar nuestra palabra en una determinada dirección. Pero con la misma energía con que de pronto irrumpe, así también se retira y a veces lo hace durante largos periodos. Yo he pasado meses sin sentir la necesidad de escribir un poema y sintiendo en cambio el deseo de hacerlo.
El deseo de escribir no necesariamente tiene la fortuna de encontrar un correlato en la posibilidad de hacerlo. Más de una vez en la composición de un libro en prosa, he pasado meses de total ineptitud para desarrollar el abordaje de un tema. No es que me faltaran ganas, es que no me había encontrado con la posibilidad interna de hacerlo. De manera que un escritor comparte con el elefante la pasión por las preñeces largas. No, es decir, uno tiene que aprender a esperar, o dicho más poéticamente, como dice Rainer Maria Rilke, el gran poeta de lengua alemana, el verano llegará para los pacientes. Quien aprende a esperar, acaso se ha sorprendido por lo inesperado. Pero si entonces nadie está capacitado para escribir poesía todo el tiempo, escribir poesía es el producto de un arrebato, de una arbitrariedad, que de pronto llega en el momento menos. ¿Cómo es? Bueno, a ver, él lo pregunta como si no lo supiera, pero es que es muy amable. Quiero decir lo siguiente. Vamos a ver, la génesis de un poema, o la de cualquier texto, a mi juicio, porque yo que tengo la experiencia de vivir con una psicoanalista, más de una vez he compartido con ella la pregunta en torno a la génesis de lo que uno y otro escribimos. Y es muy similar, más allá de las diferencias de género, ¿no es cierto? Sabemos que escribir a veces es posible ante todo en virtud de eso que con mucha frecuencia se llama inspiración. La inspiración es aquel momento en el cual nuestra percepción usual de las cosas se ve alterada por una revelación, es decir, por una visión inesperada de aquello que habitualmente contemplamos bajo el peso de la costumbre y que de pronto se revela a nuestros ojos como una presencia inédita. Esto se llama inspiración, ¿por qué? Porque es un momento en el cual la comprensión o los significados disponibles para caracterizar las cosas pierden vigencia y un nuevo modo de entenderlos demanda comprensión por nuestra parte, demanda de nuestra parte que tratemos de entender qué nos ha ocurrido. Esta no es una experiencia privativa del escritor, es una experiencia del hombre. Aristóteles dice, en su Metafísica, un libro de no reciente publicación, digo porque a veces, claro, porque es una idea de ahora. Aristóteles dice que lo que distingue al hombre como persona es su capacidad de asombro. El asombro es ese instante en el cual nos vemos desprovistos del significado habitual de las cosas y nos quedamos perplejos, boquiabiertos, o como se decía en latín, mens capta, con la cabeza tomada, que en español se dice mentecato. Ya no usamos el término, pero practicamos el ejercicio de la imbecilidad. El mentecato literalmente es aquel que se ve arrebatado en un momento dado por una vivencia inesperada, por una emoción inesperada. Y como les digo, no es privativo del literato. Lo que hace el escritor es advertir esta emoción bajo la forma de una necesidad expresiva, de llevarlo a la palabra, a la música, a la pintura, a la construcción de un teorema matemático, a lo que podría ser un enunciado en el campo de la biología o del psicoanálisis. De pronto tiene una idea, pero no la tiene porque la ha buscado, la tiene primordialmente porque ella viene a visitarlo en virtud de la disposición en la que uno se encuentra para encontrarse con lo inesperado. Entonces, este es el primer punto, el de la inspiración. A seguir viene el trabajo, eso que normalmente se ignora. Vieron que hay una apología de la fiaca que consiste en decir, un poco estomacalmente, le sale, ¿no? Le sale escribir, ¿no? Le sale, es como salen otras cosas, pero no es así. A uno no le sale. Uno, una vez que ha sido convocado por un significado inesperado, por una percepción inédita, se pone a trabajar e invierte horas y horas para que parezca que no ha trabajado. Porque una obra de arte bien realizada es aquella que no da indicios de que proviene de una larga cocina.
No obstante, el trabajo es intensísimo. A veces no lo es verdad que a veces la inspiración puede llegar a ser generosa en la dotación al escritor de casi todo lo que tiene que decir, pero no es usual. Lo usual es, como decía Carlos Fuentes, tener los dedos encallecidos de tanto teclear, para buscar un texto que a veces no tiene más que la extensión de una página, que no dura en una lectura más de 4 minutos y requiere por parte del que lo realiza horas y horas. Con Nino hemos compartido recientemente un largo viaje marítimo y en ese viaje marítimo, en uno de los salones donde yo encontré en el barco la posibilidad de estar recluido y en silencio, trabajé durante 5 horas en el desarrollo de una vivencia poética de meses atrás, anteriores al viaje, hasta que el texto parecía que no hubiese sido trabajado. ¿Es un buen poema? ¿No lo es? No lo sé. Yo terminé mi tarea, hice lo posible, pero la verdad es que sin trabajo no hay posibilidad ni de acertar ni de equivocarse en serio. Uno no puede ser aquel que le culpe a la inspiración de no ser generosa con uno. Ya que lo mencionaste, tengo el impulso de preguntarte qué tan cómodo se vive teniendo una esposa psicoanalista, pero me parece que eso sería motivo de otra charla, bueno, digamos, sí. muy largo. Sí. No, yo te puedo decir que la pregunta se la deberían hacer a ella, ¿no? Acerca de lo que es vivir con un tipo como yo. No, es que no. Bueno, pero ya volviendo al libro, ¿por qué decís que nunca se escribe un segundo poema, que siempre se escribe por primera vez? Claro, es cierto. Yo creo que siempre se escribe por primera vez porque el conocimiento que nos provee de cierta idoneidad para escribir no nos garantiza que el segundo poema, es decir, el tercero, el cuarto, el quinto, el 18º, el 100º poema que uno escribe, sea fruto del conocimiento. Lo que es fruto del conocimiento es la capacidad de torear al toro durante el tiempo necesario para cansarlo y después, sí, clavarle el asta. Pero la verdad es que no hay conocimiento que nos exceptúe de la necesidad de aprender a escuchar eso que quiere ser escrito, como si fuera la primera vez. Del mismo modo que no hay segundo hijo, ni tercer hijo. Uno no puede decir, sí, yo ya tuve 2, ahora tengo 3. No, el tercero no es el tercero. La experiencia cabal de la maternidad o de la paternidad es siempre única e irrepetible. Del mismo modo, todo texto que uno escribe puede contar con una posibilidad de experiencia para elaborar la materia prima, pero no con la sabiduría necesaria como para escribirlo sin trabajo y sin intento de entender qué es lo que uno ha querido decir. González Iglesias es un catedrático de filosofía clásica de Salamanca y con motivo de este texto redescubierto de Walt Whitman, sí, en las últimas horas, lo habrán leído ustedes, escribió algo que te quiero preguntar cómo lo interpretás o si, digamos, compartís esta sentencia. Dice, el novelista es un escritor y el poeta un cantor, y que el novelista funda un mundo y el poeta sostiene ese mundo. ¿Te inspira eso? A ver, no sé si ustedes lo han entendido. Sí, bien. Bueno, esto es lo primero. En segundo lugar, yo diría lo siguiente. Yo no soy muy amigo de las contraposiciones drásticas, ¿no?, entre los géneros literarios. Pensar que en una novela no haya poesía es estar diciendo que quien la escribió no es un artista. ¿Qué es la poesía? La poesía es esa transfiguración de lo real que permite que lo literalmente entendido gane envergadura metafórica, se transforme en una metáfora, en un símbolo, en la expresión de una hondura que el hecho en sí no tiene. Donde impera el hecho en sí, estamos en el campo de la información. Donde impera la dimensión metafórica, estamos en el campo de la poesía. Ahora, la poesía tiene distintas modalidades de expresión, o si ustedes quieren, distintas configuraciones. Una de ellas es la novela, otra el cuento, otra el ensayo y otra la poesía. Todos los géneros son literarios en la medida en que tienen potencia melódica, por lo del canto, y al mismo tiempo difieren en cuanto a la dosis de información que transmiten.
Normalmente, en un mundo que ha privilegiado la información, la lectura de la prosa de ficción suele resultar a veces más accesible que el poema, porque la dosis de información que provee un poema es más baja que la que provee una novela. Si a uno le preguntan, decime de qué trata tu poema, es muy difícil responder con claridad y unilateralidad. Si a uno le piden, en cambio, que cuente de qué trata la novela que está leyendo, hay cierta posibilidad, más o menos evidente, de hablar de un argumento. En la poesía es muy difícil hablar de un argumento. Cuando uno cuenta de qué trata un poema, dice muy poco acerca de lo que escribió, porque el poema es esencialmente el impacto que un hecho tiene sobre una sensibilidad, y la palabra poética es la palabra de esa sensibilidad a raíz de ese impacto. Pero contraponer los géneros me parece un error. O son todos artistas o no lo es nadie. Mucha gente que cree escribir un poema, en verdad no lo ha escrito. Escribe para abajo y finito. Claro, ¿no? La verdad es que es así. Esto por una parte, pero por otra también es cierto que la presunción de escribir una novela suele recorrer el mundo con mucha facilidad. Y dice, si vos vieras, tengo un temazo para una novela. Bueno, el que tiene un temazo no tiene necesariamente sensibilidad artística. Cree que su asunto tiene envergadura estética, pero un asunto no tiene envergadura estética hasta que uno lo escribe. Si yo les cuento el argumento de una novela que dice, mira, la novela trata acerca de un tipo que era indiferente a todo, le da lo mismo casarse, no casarse, su mamá murió, va al velorio, pero la verdad es que no estaba muy afectado por la muerte de la madre, y por otro lado, bueno, tiene una novia, la novia le dice, ¿te querés casar conmigo? Y le dice, si vos querés, sí, me caso. Eso es una imbecilidad, pero esa imbecilidad tratada por Albert Camus se llama El extranjero. Claro, ¿por qué? Porque es la hondura del nivel metafórico, del valor simbólico que la palabra alcanza en la sensibilidad de ese notabilísimo escritor, lo que le da a ese tema irrelevante una dimensión arquetípica para caracterizar buena parte de la sensibilidad de nuestro tiempo. El novelista Martín Amis dice que su padre, un gran poeta, un día le dijo, ¿cuándo vas a decidirte ya a ser poeta? Entonces, me pregunto, ¿hay una sucesión lógica de géneros en un escritor que encara la poesía o la narrativa? Yo creo que no, sinceramente creo que... La mayoría empieza con empieza con algo finito, largo, no, como vos decís. La acné juvenil es común a todos los varoncitos y a las chicas también en alguna medida. Pero, digamos, para contarles algo anecdótico, cuando uno tiene un chico de 14 años que escribe poesía está encantado. Ahora, cuando ese vicio se prolonga hasta los 21, no lo manda al médico. Claro, porque tiene que hacer algo útil, ¿no es cierto? Pero más allá de la broma es así. Es razonable pensar que los jóvenes escriben cuando se largan a escribir mayormente poesía, pero no es cierto, puede ser una presunción. Un joven que tiene ganas de escribir empieza a escribir lo que quiera. Yo empecé a escribir poesía alrededor de los 16, 17 años, pero lo primero que escribí fue prosa. Escribía en prosa. ¿Escribías a los 16 poesía para seducir chicas? No, pregunto. Porque estaba seducido. Claro, es al revés el asunto. Fue en respuesta a lo que me ocurría. Por suerte, nunca me atreví a mostrarle a esa chica que inspiró mis poemas lo que había escrito, porque eso hubiera implicado la forma definitiva de perderla. Claro. Pero la verdad es que yo creo que los géneros irrumpen en la vida de un escritor de una manera muy extraña. Yo jamás sentí la necesidad de escribir una novela. La necesidad de escribir una novela. Sí sentí la necesidad o el deseo de escribir teatro y nunca lo hice. Jamás supuse que habría de escribir cuentos para niños y ya tengo publicados 5 libros. No me imaginé nunca que seguiría escribiendo poesías ya en esta edad, a los 74 años, y sin embargo lo hago. También creí que mi ensayo abordaría solamente temas de carácter histórico y terminé escribiendo filosofía y política.
Entonces es muy extraña la demanda interior que empuja la palabra de una persona en una dirección genérica o de género determinada. Uno en verdad no escribe lo que desea, sino que desea escribir, y eso se configura dentro de una modalidad expresiva por la que uno no puede responder plenamente como responsable. Usted quiso escribir ensayos, yo necesito hacerlo. Quiso escribir poesía, yo necesito hacerlo. Necesita escribir cuentos para niños, necesité hacerlo. ¿Por qué escribe artículos sobre política? Porque necesito hacerlo. Esta necesidad toma configuraciones. Me parece que no hay una sucesión lógica. ¿Qué diferencia hay entre leer un poema y escucharlo? ¿La interpretación oral lo convierte en otro poema? Eso es muy interesante para mí. Yo tengo esta convicción que es discutible, como cualquier otra convicción, pero que en mí tiene un valor verdaderamente revelador de mi trabajo. Yo entiendo que el poema, y en general todo texto artístico, es una partitura y debe ser ejecutado por un intérprete. El intérprete puede variar y por lo tanto la partitura ganar distintas resonancias según la índole del intérprete. En poesía, la voz, es decir, la enunciación oral, es decisiva para que la potenciación en la transmisión de los silencios y de la musicalidad del texto puedan ser percibidos. Entonces, a mi modo de ver, quien no está habituado a leer poesía puede descubrir con más facilidad el valor de un texto si lo escucha que si lo lee, porque lo lee con los ojos de otras experiencias que aquella que brinda la voz. Yo integro un trío de música y poesía con dos músicos notables, que son Marcelo Mobileski y César Lerner, y la verdad es que en esos espectáculos en los cuales yo leo poesía de distintos autores, a veces mías, pero de muchos otros, la enunciación oral permite que quien no está habituado a leer poesía pueda captar mejor el texto que leyéndolo con ojos de no lector de poesía. Esto es así. Es como para extremar las cosas. Si uno lee la partitura de una gran ópera, ¿no es cierto?, Norma, por ejemplo, el texto, la verdad es que es muy interesante y muy lindo. Pero si canta Víctor Torres, es otra cosa. Allí el texto gana toda su potencia. Y se me dirá que porque es palabra al servicio de la música. Bueno, yo creo que la expresividad es enunciación musical, en cualquiera de nosotros. Si ustedes escuchan bien a Piazzolla, van a escuchar el modo de enunciación porteño. Pam, 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 para pam, pam. Así hablamos los porteños. Pero es marplatense, Pues los marplatenses también. No. Pero quiero decir, este hombre le puso nombre a este aeropuerto de esta ciudad. Se merece un aplauso. Lo llamó Piazzolla. Bueno, esto quiero decir, un último ejemplo. ¿Qué quiere decir buen día? Buen día quiere decir buenos días. No, pero explíqueme. Bueno, quiere decir que cuando comienza el día se acerca alguien y le dice buen día. Ah, entonces si a uno le dicen buen día, es buen día. ¿Y cómo es decir buen día? Y depende de quién lo diga. Buen día. A la miércoles. Se ve que bien no está. Este hombre viene a retarme. Buen día. Este viene a pedir algo, seguro. Buen día. Ahí hay hospitalidad. Buen día, ¿qué tal? Ahí se le importa un bledo. La enunciación, la tonalidad de la enunciación decide el alcance de un significado. ¿No? Y la última al respecto. Ustedes saben, conocen todos, esa sonata para piano maravillosa de Beethoven que se llama Para Elisa. Bien. Elisa era una señora de la que Beethoven estaba enamorado y tenía la fortuna de que ella lo quisiese también. Ella estaba casada, pero el amor de su vida durante un tiempo al menos fue Beethoven. Cierta vez el mecenas de Beethoven, un noble, le propuso que diera un concierto para piano en uno de los salones de su mansión y que la invitara a Elisa porque él, el noble, quería conocerla, una mujer que había merecido semejante regalo.
Bueno, efectivamente Elisa viene con su marido al concierto, Beethoven al piano. ¿El marido fue? Sí, fue, pero el marido no sabía otra cosa que esto. Ah, ¿qué? Que el noble le interesaba porque tenían negocios en común. Ah, claro, se justifica totalmente. Claro. Entonces van al recital. Y finalizado el concierto, cuando quedan a solas Beethoven y su mecenas, el mecenas le dice, decime, ¿esa era Elisa? Y Beethoven le responde, no, esa no. Es decir, lo que se jugaba en la entonación del mecenas estaba caracterizando a una mujer que a él, el mecenas, le resultaba irrelevante. Pero no estaba nombrando a la que Beethoven veía. ¿Por qué? Porque la belleza no es un rasgo objetivo, sino el destino subjetivo que corre una presencia. ¿No es cierto? El destino subjetivo que corre una presencia es lo que permite que uno diga, bueno, estoy ante alguien bello. Yo no necesito universalizarlo. Por eso el gran error de los padres, yo en una época lo fui, el gran error de los padres es decir, mira, te quiero mostrar la foto de mi hijo, ¿no es divino? Y sí es divino como el mío, qué sé yo, son todos divinos. A la luz de las maternidades omniscientes de cualquiera de nosotros, nuestros hijos son divinos. Por eso la discreción es fundamental cuando uno habla de la belleza de los que ama. Las abuelas son peores, ¿eh? Me parece. Sí, pero las abuelas tienen razón. Confiesen, levante la mano la que tenga una foto de un niño, de un nieto. Mira. Sí, claro, yo también levanto las manos. Bueno, hoy, a ver, hay poca gente acá, nadie dice, vos fuiste víctima de bullying en un momento de tu vida. Claro, bueno, fue un bullying muy particular. Él se refiere a lo siguiente, cuando mi padre aceptó un traslado profesional al Brasil y en el año 57 con mi madre y mi hermano menor fuimos a vivir a San Pablo, llegamos allí y ni mi hermano, ni yo, ni mi padre, ni mi madre hablábamos una palabra de portugués. No teníamos la menor idea. Mi padre nos había puesto un profesor de portugués en los últimos 20 días antes de embarcarnos hacia Brasil, pero lo cierto es que no aprendimos nada, salvo a pronunciar mal dos palabras, manzana, que se dice maçã, y esa A nasal final, a mí me costaba mucho, yo decía como todo argentino, masá. ¿Y cómo es? A ver otra vez. Maçã. Maçã. No, la primera es abierta, maçã. Maçã. Muy difícil, para un pibe no era. Tiene muchas connotaciones como el francés, y son las voces nasales y demás. Y la otra es rana, que en portugués se dice rin. Y yo la aprendí a un duro costo. Cuando llegué a Brasil no sabía nada. Y entonces, ¿qué ocurría? Mis compañeros, al igual que los de mis hermanos, éramos oyentes en la misma división de secundario, se burlaban impiadosamente de nosotros. Porque como ustedes saben, además de que todo adolescente es cruel, los extranjeros generan mucha angustia. Entonces, ser argentinos era como romper la uniformidad universal del idioma hablado en clase. Había dos analfabetos, ¿no?, que no sabían hablar portugués y se burlaban de nosotros. Y llegamos muchas veces a las piñas, ¿no es cierto? Es decir, espalda contra espalda, mi hermano y yo nos defendíamos de los insultos absolutamente injustos y sin embargo psicopatológicamente justificados de nuestros agresores compañeros brasileños que se burlaban de nosotros. Pero realmente había circunstancias en las cuales lo que decíamos, tanto mi hermano como yo, les resultaba ridículo a los chicos, pero totalmente ridículo. Pero es muy cercano el portugués del español. Precisamente por eso, porque nosotros presumimos que hablarlo bien es hablarlo correctamente. Hay palabras comunes que significan cosas totalmente distintas. Por ejemplo, en uno de los días iniciales de mi vida en San Pablo, todavía viviendo en un hotel con mis padres y mi hermano, en el restaurante del hotel, el mozo me acerca un plato que yo no conocía, que eran copos de maíz con leche. Acá en ese momento no había, digo a mediados del siglo pasado. Entonces el mozo se acerca y me pregunta, naturalmente en portugués, ¿qué me pareció? Y yo le digo, exquisito, que quiere decir raro.
en portugués, pero muy raro. El tipo me mira y me dice, "Yo no gustó". Digo, no, sí, exquisito, me encantó. Ah, entonces le gustó. Y sí, ya le digo. Bueno, este tipo de cosas hacen con que muchos términos comunes desde el punto de vista incluso de su escritura y de su redacción, signifiquen cosas distintas, y el bullying del que habla justamente Nino tiene que ver con las burlas de los compañeros. La última de las cuales que les cuento es el día que, estando en uno de los recreos iniciales del colegio, con mis nuevos compañeros, con 4 o 5 de ellos que se habían acercado a nosotros con una, yo diría, indiferencia bastante bien contenida y con un desprecio poco notable. Entonces yo, queriendo ser cortés, le digo a uno de los chicos, en un portugués pésimo, entonces, pues no sabía cómo se decía entonces, digo, entonces, ¿você vive cerca, perto de aquí, da escola? Perdonen, pero me sale muy bien imitar lo mal que hablaba. Y el chico me contesta, no, viver, eu vivo na terra. A morar, moro perto daqui. Bueno, esos momentos en los cuales eso suscitaba risa, terminaron por hacer con que estudiara portugués con la desesperación de quien quiere aprender a hablarlo bien. ¿Incorporaste esa lengua? ¿Qué implicó para vos? Sí, incorporaste, esa es la palabra. Sí, no es otro idioma para mí, es otro modo. Yo, alguna vez te lo dije, yo ocurrí en portugués. Entre los 14 y los 20 años mi vida sucedió en portugués. No fue otro idioma. Mi hermano y yo terminamos hablando con naturalidad entre nosotros en portugués. Mi hermano habla todavía, vive en San Pablo, habla el español. ¿Tus padres hablaron portugués después? Mi padre hablaba muy bien el portugués, pero con mucho acento argentino. Mamá nunca terminó de aprender bien el idioma y olvidó bastante el español. O sea que logró un galaico portugués del siglo XIV delicioso. Solo ella era capaz de hablar, ¿no? Así porque hablaba muy bien mal, ¿no? Y con mucha fluidez, era algo extraordinario. Bueno, pero llegaste nada menos que a traducir a Pessoa. Eso fue un gesto de coraje. ¿Cómo fue el momento que dijiste, voy a cometer esto, que era una audacia? Mira, es interesante. El trabajo de un traductor también merece alguna consideración en la vida de quien tiene la fortuna de sentirlo como una necesidad. En principio uno puede traducir de los idiomas que sabe, pero yo creo profundamente que uno solo debe traducir de aquellos idiomas en los que uno ha sucedido. Es decir, en que la propia vida ha transcurrido. Idiomas en los que tuvimos la urgencia de ser, no solo que los hablamos. A mí, 2 idiomas que yo adoro son el francés y el italiano, pero a mí en francés y en italiano, en francés menos, en italiano un poquito más, pero no me sucedió nada. Son lenguas que amo, me encanta leerlas, me encanta oírlas, me encanta intentar hablarlas, pero no me sucedió nada. Yo ocurrí en portugués y mi vida se constituyó en ese idioma. Yo viví la experiencia de lo que es ser bilingüe como un don, una ofrenda de la vida. Es maravilloso ser en otro idioma. Aquí hay en la sala un amigo entrañable mío que asiente mientras me escucha, al que esto le ocurrió en francés. Y esto es cierto. Si algo compartimos con él, siempre es esta idea de que no son lenguas que uno habla, son lenguas que lo hablan a uno. Bueno, la verdad es que yo empecé a traducir cuando volví a la Argentina a los 20 años para mostrarle a algunos de mis amigos la hermosura de la poesía del Brasil, que por entonces era poco conocida. Y aún hoy la literatura de lengua portuguesa es poco conocida. Los brasileños tienen un Borges llamado Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa. Es un narrador absolutamente genial, de la envergadura de Borges, que nunca ha sido traducido en forma plena al español. Ha sido mal traducido en España
y no ha sido plenamente traducido aquí. Eso solo para señalar el desconocimiento que tenemos de la prosa. De la poesía ni que hablar porque es un género de escasos lectores. Pero lo concreto es que empecé a traducir para que mis amigos pudieran comprender y compartir conmigo la emoción de lo que yo leía. Esa experiencia fue espontánea, yo no era un traductor y mi español en la época en que empecé a traducir era mucho más precario que mi portugués. Había una asimetría notable entre el castellano que yo hablaba y el portugués que podía hablar. Hablaba mal en castellano, cometía errores muy evidentes en el uso de las preposiciones, de los adverbios. Me costó por lo menos un año y más también recuperar el castellano cuando volví. Lo tenía muy estropeado, pero yo quería escribir en castellano y por eso volví a la Argentina. Entonces, cuando me decidí a traducir a Pessoa, lo hice como parte de ese juego de comunicación con mis amigos. Pero cuando llegó el momento de traducir esa obra maestra, que para mí es el correlato de la Pasión según San Mateo en música, que se llama El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, yo tenía ya 53 años y un buen dominio del castellano. En ese momento ya el castellano era mi idioma plenamente. ¿Cuánto lo traicionaste? Yo creo que mínimamente, pero voy a decirte por qué. Porque no intenté ser literal. Creo que el traductor cae en la trampa cuando cree que lo que tiene que traducir está escrito. Es decir, que la literalidad de lo dicho es lo que él debe poner en su propio idioma. Uno tiene que traducir el espíritu de una lengua, el espíritu de una enunciación. La literalidad es traidora. La noche previa al inicio de ese trabajo de traducción, que me llevó más de un año y me extenuó por el compromiso interno que fue para mí, el 28 de diciembre del año 99, yo soñé que Pessoa me venía a visitar. A matarte. Sí, no, en ese momento a visitarme. Ahora vas a ver en qué consistió la amenaza. Me venía a visitar y era un hombre bajo, Pessoa, un hombre no tenía 1,70 m, y sin embargo cuando me hablaba en el sueño yo lo miraba así, como corresponde. Y él me decía en portugués mirando hacia abajo, ¿estás preparado? Y yo no recuerdo qué decía, yo sé que asentía con mi cabeza. Ya era un hombre grande y sin embargo era un niño. Y le decía, creo que sí. La mañana siguiente empecé a trabajar. Hice la traducción manuscrita del libro del desasosiego. Yo escribo a mano y necesité escribir a mano la traducción. Que cada palabra fuera sopesada debidamente. Seguramente es perfectible esa traducción, pero es perfectible por otro intérprete. Para mí fue la ejecución que yo pude darle. Y me hace muy feliz haberlo intentado, no es lo único que traduje de él, ni lo único que traduje en general de portugués, pero es una obra maestra y yo traduje mi admiración por ella. Castellano, portugués, decís que hablas, que te gusta el francés, el italiano, no estás en el mejor momento para viajar a Estados Unidos, te lo estoy diciendo. Contame, ¿cómo fue el momento en el que vos decidiste seguir una carrera que te iba a abrir un futuro económico maravilloso, que era filosofía? Bueno, es así. Bueno, voy a empezar contando una novela. Normalmente las novelas del siglo XIX, especialmente las inglesas, pero también las de Flaubert, tienen una característica que suelen retratar el drama, Jane Eyre, por ejemplo, el drama que se le plantea a una familia cuando ella, en lugar de casarse con quien debe, se enamora de un tipo que no le augura ninguna posibilidad de un buen pasar, pero está enamorada. Entonces nace ese conflicto que el romanticismo trabajó también entre la voluntad de poder del padre, que tiene un candidato para la hija, y la hija que ya en el siglo XIX puede empezar a decir elijo yo elijo, y me arriesgo a lo que sea, pero a mí nadie me dice con quién me tengo que casar. Esto generó una literatura interesantísima, tanto en francés como en italiano, como en inglés y en portugués también, que traduce algo de lo que puedo decir en respuesta a esto. Yo la vi y me enamoré. Se llamaba filosofía.
Por supuesto que me aconsejaron que fuera sensato, pero yo estaba enamorado. Mi padre, con mucho tino, temía que yo terminara sin poder ganarme la vida. Yo, obcecado, creía que solo valía la pena ganarse la vida si uno hace lo que quiere. El riesgo era grande, sobre todo para mi padre, que me decía con sensatez: está bien, pero si vos fracasás, el que te mantiene tengo que ser yo. Yo me sentía mal por eso y tardó un tiempo en que llegara la reconciliación entre mi padre y yo, porque tenía un hijo doblemente enfermo. Quería estudiar filosofía y ser escritor, que es una forma de duplicar el suicidio personal, ¿no es cierto? Pero con el tiempo, mi padre, que fue un hombre con bastante espíritu autocrítico en muchas cosas, llegó a pedirme perdón. Y me pareció un gesto de enorme grandeza de su parte. Cuando yo le llevé mi primer libro de regalo, se lo obsequié, él lo vio y me dijo: ¿me perdonas? Y claro que lo perdoné. ¿Cómo no perdonar a un padre que es capaz de mirar la tapa del libro de un hijo y pensar en sí mismo con un ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué miedo fue el que me impulsó a negarle a este chico el derecho a que busque su camino y cometa su error imprescindible para él? ¿Qué miedo fue ese? ¿Miedo de qué tuve yo de mí? Todo esto lo hablamos con mi viejo. Mi madre no, mi madre me apoyó siempre. Y eso creo que fue interesante, con una especie de cordialidad que no tenía tanto que ver con mi elección, sino con lo que a ella le pasó conmigo, lo que a mí con la filosofía. Era su hijo. ¿Y la filosofía te ilustró o te enseñó? No, me enseñó, me formó. Para mí la filosofía no es una disciplina, es un posicionamiento subjetivo, es una manera de estar parado frente a las cosas. De hecho, fue una carrera que implicó 5 años y materias que pudieron interesarme más o menos, pero fundamentalmente la filosofía me brindó a mí la posibilidad de entender qué significa preguntar y de desplegar un espíritu crítico frente a la realidad. Me mostró que las respuestas de las que uno dispone es conveniente que se transformen en domicilios provisionales y que las preguntas no aparecen antes de las respuestas, sino después de las respuestas que han caducado. La filosofía no es estrictamente una materia racional, es una tentativa de llevar al campo de la conceptualización experiencias que escapan a veces al lenguaje. ¿Qué es eso que llamamos abusivamente identidad? ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué debo morir? ¿Qué significa la finitud? ¿Yo quiere decir yo? En fin, cuestiones que si uno las aborda con seriedad pueden ser motivos de una alegría. Como decía Martin Heidegger, pensar es una fiesta. Y para mí como fiesta no es menor que la de la literatura. ¿Qué sensación te produce saber que tus libros van a vivir más que vos? Esto es un amigo. Este es un amigo. Qué extraordinario. No, porque yo la verdad que le agradezco. Solamente sobreviven los buenos libros, así que es... No, mirá, yo por supuesto no tengo la certeza de que eso vaya a ocurrir. Comparto, Sartre solía decir, Jean-Paul Sartre decía, dentro de 50 años mis libros estarán olvidados. Él murió en el año 75. Y es probable que buena parte de su producción pierda la vigencia que tuvo en su momento. Sobre todo su novelística, no sé si sus cuentos, pero su novelística sí, algunos de sus ensayos creo yo que van a sobrevivir, como por ejemplo El ser y la nada, o La imaginación, y sobre todo el que él llamó Las palabras. Estos son los libros de él que pueden sobrevivir, pero ¿de qué depende la supervivencia de un libro? ¿Puede uno aventurarse a decir que su palabra seguirá siendo significativa cuando no esté respaldada por la propia presencia? Estamos en una época en la cual los escritores suelen ser destinatarios de más interés visual que literario.
Uno despierta más interés como protagonista de programas televisivos que como autor de libros. Y esto augura un porvenir difuso, en cierta medida, no solo cuando se acabe la televisión, sino fundamentalmente cuando advirtamos que la lectura es una experiencia que pide un ejercicio de intimidad y de soledad muy importante, que ya es difícil de sostener en nuestro tiempo. Normalmente concebimos la lectura como información periodística o como información por las vías tecnológicas contemporáneas, pero la verdad es que leer, animarse a estar a solas con un autor, y quiero ser muy preciso en esto. ¿Podés venir esta tarde al club? No, me encuentro con William Shakespeare. Va en serio, voy a leer Otelo. ¿Nos arriesgamos? ¿Estar a solas con William Shakespeare? ¿Soportaremos lo que nos dice? ¿Tendremos la posibilidad de advertir que él es más actual que nosotros? Que lleva 500 años diciéndonos, tal vez algún día seas tan joven como yo. En fin, no es fácil, pero me parece a mí que, retomando lo de Nino en sentido preciso, todo escritor aspira a que su palabra perdure. Primero aspira a que sea significativa y después que lo sea a lo largo del tiempo. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero no está en las manos de uno saber si eso ocurrirá. Yo a veces me emociono cuando alguien rescata un texto mío, me lo muestra, me dice que le ha significado algo, y sobre todo cuando ese alguien es joven, ¿no? Porque normalmente el corte intergeneracional en el mundo de la cultura y la educación es muy, muy intenso. La idea de lo novedoso puede más que la idea de lo tradicional, ¿no? Porque nos cuesta mucho entender la sucesión intergeneracional y la interdependencia generacional. Pero sí, me encantaría que algún día mi palabra pueda ser leída cuando yo ya no esté, y lo que le digo a esos lectores venideros es, muchachos, no falta mucho. Bueno, voy a hacer yo mi última pregunta, luego vendrán las buenas preguntas que son las de ustedes, y creo que no me perdonarían en esta sala que yo no te preguntara o te invitara a hacer alguna reflexión sobre tus emociones en la reciente visita que hiciste a Malvinas. Bueno, está muy bien. Está muy bien. A ver, ¿a dónde va uno cuando va a Malvinas? ¿A dónde va? ¿Va al lugar de una reivindicación jurídica, al lugar de una reivindicación geográfico-territorial? ¿Va a un lugar donde la historia dice que esas islas son nuestras? ¿A dónde va uno? ¿A dónde llega uno? En principio, después de la guerra del 82, uno llega al territorio donde la muerte sembrada por la dictadura militar se prolongó a ese territorio. Los soldados magníficos, los chicos que eran en aquel entonces, que fueron soldados en su inmensa mayoría y combatieron allí en condiciones deplorables por el desabastecimiento en que vivían por parte de quienes tenían la responsabilidad de cuidarlos y de proveerles armas para combatir. Esa muchachada a la que con Nino visitamos en el cementerio de Darwin, donde hay más de 200 tumbas de soldados argentinos. Esa muchachada, lo primero que me evidenció cuando vi esas tumbas fue que el único camino indispensable para reivindicar el derecho argentino es la paz, no la guerra. Pero no solo porque en términos comparativos combatir contra la OTAN es una locura, y fue una locura, sino porque fundamentalmente esas vidas tronchadas de jóvenes extraordinarios que allí pusieron el cuerpo, tienen que enseñarnos algo, y es a asociar la reivindicación de un derecho que puede ser discutido desde el punto de vista británico, pero que para la Argentina es indispensable. La reivindicación de ese derecho tiene que estar asociada a la memoria profunda de esas vidas que se perdieron, vidas de jóvenes, vidas de hombres
que supieron estar allí, aunque sean impulsados a estar allí por una dictadura atroz, pero que no rehuyeron la guerra. Esto lo sé no solo por boca de los argentinos, lo sé también por boca de los ingleses. Nada asombró más a los soldados británicos que ver que quienes les hacían frente no eran soldados, eran valientes, pero soldados, lo que se dice provistos de recursos profesionales, en su inmensa mayoría no lo fueron. Lo fue la aviación, sin duda alguna. Pero esta fue una de las emociones. Otra emoción muy importante es que la confrontación entre la lógica imperial de 1833, que lleva al Imperio Británico a adueñarse de esas islas, y la lógica jurídica y política y hasta geográfica que nos lleva a los argentinos a reivindicar esa zona, ese territorio como parte de la plataforma territorial, marítimo-territorial argentina, son dos lógicas distintas. La confrontación entre ellas solo se puede dirimir por la vía de la fuerza. Si la mentalidad imperial británica reivindica su derecho a mantenerse en las islas por la vía del poder militar, sin duda alguna va a ser muy difícil que la Argentina pueda alcanzar ningún resultado beneficioso para hacer de esas islas parte de su territorio nacional, en los hechos. Pero creo que hay otras lógicas. Argentina, a mediados del siglo XX, estuvo a punto de poder disponer de esas islas, y nosotros, los argentinos, fuimos para los isleños vecinos, que un día caímos ahí armados hasta los dientes, por lo menos violentamente, matamos a un soldado, destituimos a un gobernador y ellos perdieron la confianza en nosotros. Hoy Chile ocupa ese lugar para los isleños, que ya no son ciudadanos de segunda, son británicos. Son británicos. Es verdad que el hecho de que Gran Bretaña les dé a ellos la posibilidad de decidir qué eran, es una prueba autoritaria que consiste en haber decidido que ese es un territorio inglés, porque se lo dio Gran Bretaña ese derecho. Pero los hechos son así. El camino, me parece a mí, en todo, implica la opción por la política. Y algo más, otra vivencia. Cuando nosotros decimos las Islas Malvinas nos pertenecen, ¿qué significa nos? ¿Qué significa nos? Porque nos significa nación argentina. Y lo concreto es que nosotros no somos aún una república cabal, ni una democracia plenamente constituida, que obra en el marco de la ley, sino un país dividido, fragmentado por odios e intereses sectoriales, al que le cuesta mucho supeditar el poder político a la ley. Entonces nos aún no tiene la consistencia política y cultural y social necesaria como para que el otro sepa quién es el que está hablando. Es decir, seamos primero una república verdadera y cabal en el campo democrático, y nuestra reivindicación va a estar fundada en una conquista primera y decisiva, que es la de vivir en el marco de la ley y de la justicia. Bueno, ahora Marcelo va a acercar, levanten la mano quien quiera hacer alguna pregunta, y lo único que les pido es que sean concisos y que formulen una pregunta. Ahí va Marcelo. Vas a ver que el próximo Marcelo va a ser de la otra punta. Es la ley de Murphy. Señora, adelante. Gracias por su visita. Muy amable. Waldorf. Quisiera saber qué parte de Borges coincide con Santiago. Quisiera saber ¿qué parte de Borges coincide con usted? con mis reflexiones generales, dice usted. Sí, claro. Bueno. ¿Dónde se encuentran ¿Dónde te sentís Borges y sintonizando? Kovatlov? Bueno, ante todo en una evidencia irreductible, él es genial, yo no. Esto para empezar. No, va muy en serio, él es Homero, yo soy un lector de Homero. Hay muchas cosas que dice Borges en las que yo realmente me identifico. No solo despiertan en admiración, sino que fueron una fuente de aprendizaje muy grande. Borges dice,
en uno de los prólogos al Aleph, que uno siempre debe escribir como si no entendiera del todo de qué está hablando. Es decir, que se muestre el escritor como alguien que también trata de entender lo que está diciendo y no como alguien que de manera omnisciente sabe absolutamente de qué habla. Eso me pasa con frecuencia a mí últimamente. Eso muestra hasta que eso, pero eso, o sea, sabes que a qué se debe, a lo que en vos está empezando y en mí ya está desarrollado, que se llama senilidad. Sí, eso es así. Pero bueno, entonces dice él que debe haber en el enunciado literario siempre como una cierta impresión de tanteo, de búsqueda, que contribuye a que el lector identifique al autor con su propio posicionamiento. Otra cosa notable que él dice, la dice en un verso. Yo solicito de mi verso que no me contradiga, y es mucho. Esto es notable porque efectivamente es así. Uno trata de escribir lo que cree que quiere decir, pero lo que quiere decir no necesariamente es lo que uno se propone. Hay algo que quiere ser dicho, hay algo que quiere decirse, y este discurso latente en el discurso manifiesto, no olviden que estoy casado con un analista, este discurso latente que está en el discurso manifiesto es realmente el que finalmente hace con que el poema o el texto termine diciendo lo que muchas veces no nos propusimos. Voy a dar otros ejemplos en Borges, ¿no? Creo que lo que Borges nos enseñó maravillosamente es que la identidad es una ficción. Que decir yo con demasiada contundencia es exagerado. Sí, porque yo, vamos tranquilo. El espejo no nos refleja, el espejo refleja algo con lo que no conviene identificarse del todo. Uno es, como decía Oscar Wilde, aproximadamente uno mismo. Pero el adverbio es decisivo, ¿no? Yo recuerdo que una vez le preguntaron a Carlos López Pucho, el miembro del Lelutier, el director de la Camerata de Buenos Aires, le dijeron, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y él se miró el pecho y dijo, che, te están hablando. Me parece fantástico. Cierta prudencia entonces para presumir que cuando uno dice yo sabe de qué habla. Esto Borges nos lo enseña permanentemente. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. ¿Dónde está el micrófono? Ah, pegadito. A usted por su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Quería saber si usted habló de la enunciación de un poema, si nos puede leer alguno, porque a mí habló mucho, pero nos gustaría que nos leyera el que más le gustó o alguno como para recomendar. Pero qué notable, le agradezco su interés. Bueno, sí, porque normalmente ustedes saben que lo interesante de un libro de poemas, en general, para la mayor parte del público, es no leerlo. Es mi falla. Bueno, yo les voy a leer algún poema, con mucho gusto. Así, pum. No, claro, pero no es un teléfono. Bueno, voy a leerles un poema que se llama Teléfono, justamente, pero que no coincidirá del todo con la tecnología contemporánea. Dice así. No suena muy poético que un poema se llame Teléfono. Bueno, ahí está, porque ¿cuál es la idea de lo poético que la suele luna, tener? el mar, Nada que ver la con naturaleza, la poesía. ¿no? La poesía es la significación inesperada que alcanza algo evidente y se transforma. ¿Recuerdan a Magritte, el pintor? ¿Recuerdan el cuadro que se llama Esto no es una pipa? Es una pipa, ¿no? Pero tratada por él no es una pipa, es un espectáculo. Para mí la poesía siempre aborda lo más obvio para transfigurarlo. Lo que parece evidente se convierte en inesperado. Teléfono. Levanta el tubo, dice sí, un sí agotado, un sí que advierte a quien lo llama que de él nada se espera, ni de nadie. Sí residual, pantano y ruina, un sí que viene del silencio consumado, de allí donde ya nada esconde su derrumbe, un sí que es no, puente partido entre nadie y el que llama, y lo de vos deriva, un aquí hubo y ya no,
tuvo en la mano de uno que se apagó, vapor, ausencia oscura. Prometo no leerles más que uno más. Digo, para no exponerlos excesivamente. Acá hay un poema que se llama El campo. Está en la página 210 de este libro. Ese suena más poético, ¿no? El campo. Claro, pero es por el valor de la palabra. Si yo te digo, por ejemplo, ¿sabés cómo se llama? Antonio. No me digas que le pusiste Antonio a tu hijo. Antonio es un nombre bellísimo para el que lo pone y para el destinatario que es capaz de homologarlo a un ser querido. Cuando éramos jóvenes, no, algunos lo son aún, pero digo, recuerdo que cuando uno se enamoraba por primera o segunda vez, grababa en el pupitre del colegio el nombre de la persona que quería, 174. Se perdieron la semana en el Costa Galana, les cuento. ¿Por qué lo grababa tantas veces? A mi modo de ver, porque esa insistencia en inscribir el nombre en la madera era el intento de explorar los contenidos y las resonancias que ese nombre tenía en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Bueno, así son las palabras en poesía. El problema son los tatuajes, porque el banco te olvidás, pero claro, después eso, el valor de los nombres, el amigo que citaste hoy, que está ahí hoy presente, escribió un libro sobre los nombres. Así es, supo explorar el valor de los nombres. Juan Tesón, que lo Juan tenemos Tesón, aquí. Gracias, Juan, por estar que está aquí. El campo está dedicado a Hugo, a mi hermano. Crece ante las ramas del sauce solo, este anhelo sin forma que siempre me dio vida. Ramas grises, altas y desnudas, verdad remota del campo mudo, luz de mi país hundida en el invierno quieto. Se fue el niño que las miraba, el hombre que las vio se fue, y a punto de irse anda el viejo que las mira. Libre de saber me iré y ebrio de voces, con el aroma de la tierra húmeda en las manos. Aquí fui lo que no sé y me habita, ya ni cenizas hay de mi madre. Disuelto va mi padre por el aire y solo mi memoria pobre golpea a su puerta cerrada. No ser, haber sido, no saber y la emoción de tanta errancia. Bueno, muchísimas gracias. Por allá está el micrófono. Señora, su pregunta, por favor. Sí, Mientras tanto, también le digo que una de las alegrías de escribir y de presentar un libro aquí es tenerla ante mis ojos a Magdalena Ruiz Guiñazú. Les pido que la aplaudan. Su pregunta. Bueno, ante todo, gracias. Otra ¿Dónde vez. está usted? Permítame. Levante la Ahí mano. la ¿Se ubico bien. escucha? Sí. Sí, se acerca el micrófono a la boca. Sí. Mejor acérquese el micrófono. ¿Sí? ¿Acá? Más, acérqueselo, así. Sí, lo tengo cerca. Ahí está. Quería preguntarle, Santiago, con respecto a esto de reconstituir la República o armarla o lo que sea, si podría dar 2 estaciones para adelante o para atrás, o si quiere llegar a la aquí acá, yo lo escucharía esta mañana, pero hacia la reconstrucción de esta República, para adelante o para atrás, no sé. ¿Qué diría No, usted? hay una parte que no alcancé a entenderle. ¿Qué es lo que me pregunta respecto de la Usted República? habló recién acerca de una república, cuando estaba hablando de quién Sí. nos, Sí. ¿con quién éramos? Nos, y acerca de una república que no termina de ser construida. Sí. Entonces yo decía, de una vía, las 2 primeras estaciones, o para adelante o para atrás, ¿qué consideraría usted? ¿Qué consideraría de una vida? No, De una una vía, vía. una vía. Ahora sí le entiendo. Mire, mi convicción es la siguiente. En la Argentina el proceso de transición del autoritarismo a la democracia no está concluido. Pero no porque no está concluido el periodo que va desde 1982
y el ascenso de Alfonsín al poder hasta hoy, no es solo ese periodo. El periodo de transición del autoritarismo a la democracia quedó inconcluso aún antes de la dictadura militar. Pero como rasgo distintivo, vertebrador de nuestro país, es que no logramos generar una república. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es una república? El rasgo distintivo de lo republicano, democráticamente entendido, es lo que yo llamaría la actitud de sospecha. Lo que distingue a una república democrática es la actitud de sospecha. ¿Qué es la sospecha? En una república, en una democracia republicana, tenemos tres poderes. La función de cada uno de ellos es limitar la desmesura de los otros dos. Limitar la desmesura de los otros dos. ¿Por qué? Porque se parte en una democracia republicana como proyecto de la convicción de que quien ejerce el poder aspira a monopolizarlo y que la única manera de trabajar para impedir ese monopolio es el control recíproco entre los tres poderes. Es decir, que el ideal democrático republicano no parte de la idea de que el hombre es bueno, parte de la convicción de que puede ser un poco menos malo y que la forma de acotar la maldad y esa voluntad posesiva del poder es la ley. Entonces, podemos decir que el camino de transición desde el autoritarismo a una democracia mejor pasa por la restitución de la ley como instancia no sujeta al poder político. Esto es fundamental. Y si quieren un ejemplo de lo que creo al respecto, a mí me parece que la reapertura de la causa Nisman en la República Argentina es el símbolo de la posibilidad de que la ética y la política se reconcilien en un orden sustancial, porque sin el conocimiento de la verdad podemos ser una nación próspera. Aquí puede prosperar la industria automotriz, puede haber inversiones fenomenales, podemos desarrollar una universidad con tecnólogos cada vez mejores, pero el país será una mentira. Será una mentira porque no quiso conocer. Yo tengo la convicción de que la responsabilidad de un intelectual es recordarle a la política su deuda con la ética, no porque él represente la ética, sino porque no está dispuesta a que la política no la represente. Esto me parece que es fundamental. ¿Dónde está el micrófono? Marcelo, lo tiene en la mano. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Ahí va. Después Magdalena también quiere hacer una pregunta. Prepárate, ¿eh? Sí. Sabe preguntar. La conocemos. ¿A dónde estamos? Te la hacen difícil, Marcelo, últimamente. Ahora sí, su pregunta, señor. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor. Tengo una pregunta que... Acérquese el micrófono a la boca. Acérquese el micrófono. Perdón. Ahora sí. Tengo una pregunta que la tengo bastante confusa para mí todavía, de modo que no me va a ser fácil expresarla. Pero me quedé pensando de qué manera una obra literaria, del género que sea, se convierte ella y el autor en algo célebre, en algo distinguido, en algo reconocido. Dos cosas le digo, si es que ya formuló la que usted supone que es una pregunta brumosa. Las mejores preguntas son las que uno no termina de aprender a formular, porque si no uno sabe de qué habla, y eso es peligroso. Lo mejor es buscar la claridad, y usted la está buscando. Yo me adhiero a su pregunta, porque usted ha tocado un tema crucial. ¿Qué es lo que convierte a una obra en un clásico? ¿Verdad? ¿Qué convierte a una obra en un clásico? ¿Qué es lo que permite que un verso como el de Horacio, el poeta latino, que dice en una de sus odas, construí un monumento más duradero que el bronce, y cuando el viento haya roído la cumbre de las pirámides,
y de Roma no quede sino ceniza, mi poesía vivirá. Esto fue escrito hace 2000 años. Uno podía presumir en tiempos de Horacio que era un jactancioso, como el padre de Mozart presumía que su hijo era un jactancioso, cuando Mozart, harto de vivir en Francia, le escribe a su padre y le dice: papá, quiero salir de acá, aquí han matado a la poesía y en Versalles están matando a la música. Alemania tiene 3 grandes músicos que son Bach, Haydn y yo. Tenía 21 años. El padre con toda razón podía decirle: pero mocoso insolente, ¿qué te crees que sos vos? Wolfgang. Bueno, tenía razón. Ahora, ¿qué es lo que permite que la obra de estos genios se transforme en un paradigma cultural absolutamente invicto? Es decir, que no conoce descensos de significación en el curso del tiempo. Es muy difícil responder a eso, pero lo que podemos advertir, por lo menos estudiando la crítica literaria, en lo que hace a la literatura, es que las razones por las cuales una obra, digamos así, como la de Cervantes, escrita a principios del siglo XVII, se sostiene como significativa a fines del XVII, a principios del XVIII, a fines del XVIII, a principios del XIX, a fines del XIX, a principios del XX, a fines del XX, no es lo mismo. Es decir, que cada época o cada, digamos así, etapa cultural o momento histórico le infunde a la obra valores que no son idénticos a los que le infunde a otra, y la coincidencia solo se da en el reconocimiento de que esa obra es grande, no en los contenidos que se le atribuyen. Para ser más claro y darles un ejemplo, las razones por las cuales El Quijote de la Mancha a principios del siglo XVII resultó una obra significativa y exitosa al punto de ser traducida casi inmediatamente al inglés y Shakespeare la conocía, las razones por las cuales fue exitosa es que era muy divertida. Las razones por las cuales el romanticismo del siglo XIX encontró al Quijote de la Mancha como obra significativa fue el hecho de mostrar hasta dónde la pasión puede impulsar una vida. Los motivos por los cuales a principios del siglo XX se entiende que la obra es significativa es porque la sensibilidad del barroco permite entender que no hay centro significativo, sino una pluralidad simultánea de significaciones. ¿Quién tiene razón? Todos. ¿Por qué? Porque todos plantean el enigma primordial, que consiste en saber que una obra históricamente significativa no lo es nunca por los mismos motivos para distintas épocas y lo es siempre para todas ellas. Ahí queda pendiente un enigma. La música de Vivaldi, para dar un ejemplo inverso, fue significativa en su tiempo, dejó de serlo realmente en el siglo XIX y volvió a serlo en el XX, al punto de alcanzar una popularidad que supera muchas veces al de otros grandes compositores. Sin duda alguna, yo creo que Stravinsky se equivocaba cuando decía que Vivaldi es un músico que escribió 100 veces el mismo concierto, pero de todas maneras conoció, al igual que Bach, el descrédito del olvido durante largos periodos de la historia para recuperarlos después. De Bach se decía que era un buen organista y un mediocre compositor. En su tiempo. Eso es así. Fernando Pessoa, el poeta del que hoy hemos hablado, era conocido por los poetas de Lisboa más bien como un excéntrico que como una figura significativa. Y estaba componiendo en un lugar inesperado una de las obras que mejor hablan de la contemporaneidad. No sabemos por qué, es un milagro, pero al mismo tiempo ese milagro convoca a cada época para que se vea reflejada en ella. Magdalena. Quizás sea indiscreto lo que te voy a preguntar, pero cuando vos hablaste del caso Nisman, cuando vos hablaste de Malvinas, cuando vos hablaste de la felicidad de la creación también, uno no puede dejar de preguntarse, quien, digamos, lleva constantemente en sí mismo el análisis de su pensamiento, ¿lo convierte en un hombre feliz o en un hombre angustiado? ¿Un hombre en paz es un hombre que puede analizar su pensamiento? Gracias.
Pues yo podría decirle a Magdalena, vos sabés que quien es fiel a su vocación es feliz. Pero convengamos lo siguiente, Stendhal, ese gran escritor francés de principio del siglo XIX, decía, no hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. Ahora bien, la pasión que nos hace felices, o en el sentido de que nos llena de contentamiento, no necesariamente proviene de una especie de despliegue jubiloso que roza la manía. La emoción de ser fiel a una convicción es lo que realmente le da una vida sentido. Ser fiel a una pasión. Esto es fundamental. Yo creo, y Magdalena es un ejemplo de lo que significa haber luchado precisamente para que vivamos en una república democrática. No, muchas veces la gente nos pregunta, ¿usted cree que vamos a poder llegar a donde queremos? Y yo creo que nuestra respuesta es, nosotros no podemos tener la certeza de que vamos a llegar, tenemos la convicción de que es imposible dejar de ir en esa dirección. Y esa convicción es nuestra alegría. Bueno, les agradezco muchísimo. Hay una pregunta más, magnífico. Mi pregunta es poco literaria y muy intimista. ¿Poco literaria y muy intimista? Sí. Sí, la quiero. Bueno. Apaguen las luces. ¿Cómo se siente Santiago Kovadlov a sus 74 años? Magnífica pregunta. Mire, en mi poesía intenta reflejarlo y mi pasión por la literatura y la política también. Yo me siento lleno de vida. Creo que en mí el deseo ha derrotado a las cifras. Me encantaría terminar mi vida lleno de deseo. Desearía no sobrevivirme. Les pido que me ayuden a decirle gracias a Santiago Kovadlov. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Y con esta última pregunta cerramos el capítulo de 20 años. Y por supuesto, Santiago va a firmar libros ahí apenas salgamos del salón. Lo único que les pido es que lo dejen llegar. Déjenlo llegar al salón. Gracias por haber hecho posible otra vez los 20 años. Gracias, Marcelo. Nos vemos el año que viene. Gracias.